Buenas tardes a toda la hermandad de IBJR. Bienvenidos a un tiempo más en donde vamos a estar compartiendo esta tarde la enseñanza del libro de Romanos. Hemos llegado ya al capítulo 14, estamos en la recta final de este estudio y les doy la bienvenida para que podamos hoy día también honrar al Señor a través de esta enseñanza. Eh, el miércoles pasado introducí de la misma forma que hoy. El libro de Romanos es un libro dividido en varias partes, pero tiene todo un contexto con la misma idea, el mismo hilo temático. Pero al final del capítulo podemos, o del libro, podemos dividirlo en dos grandes partes. Desde el capítulo 1 al 11 podemos ver cómo Pablo nos enseña doctrina, hablamos del conocimiento, hablamos de enseñanzas y todo en cuanto a la justicia, a la fe, al pueblo de Israel, a la elección soberana de un pueblo, a la venida del Mesías, ¿cierto? Pero desde el capítulo 12 en adelante vemos la aplicación práctica, ¿cierto? En otras palabras, lo que creo ahora lo vivo, creencia y conducta. Del 12, 13, 14, 15 y 16 son capítulos de cómo debemos vivir en el diario vivir la sana doctrina, la enseñanza de la palabra. Por eso en el capítulo 12 hablábamos de presenta tu cuerpo en sacrificio vivo, pon tus dones al servicio del cuerpo. También en el capítulo 12 nos exhortó Pablo, sirve, sea hospitalario, ama a tu prójimo, al enemigo dale de comer, dale de beber, funciona como un buen miembro dentro del cuerpo, usa tus talentos, usa tus dones, sé de bendición a otros, mantente en paz con todo el mundo. Esos son el desafío a una vida, a una forma de vida. Después del capítulo 13, que vimos la semana pasada, respete a las autoridades, no se oponga al gobierno, ¿cierto? El gobierno está puesto por Dios. Si usted se opone al gobierno, se opone a Dios. Por lo tanto, también tienen que saber que los magistrados están ahí para infundir temor al malo. Así que no hagas lo malo, porque si no vas a sentir la espada de la ley sobre ti. También nos dice en el capítulo 13, paga tus impuestos, no te endeudes, ¿cierto? Y al final termina diciendo, mira, desecha todas las obras de las tinieblas, vístete de Jesucristo, toma las armas de la luz y vístase como de día, ¿ya? Y nosotros nos damos cuenta como 12 y 13 ya nos va hablando de la vida, de la aplicación práctica de la doctrina. En el capítulo 14, te invito a que abras tu Biblia en el capítulo 14 del libro de Romanos, eh, vamos a seguir hablando en cuanto a cómo debemos comportarnos como cristianos. Y aquí entra en un tema bastante interesante porque nos va a enseñar Pablo cómo enfrentar ciertas cosas que son un poco dudosas, son un poco difíciles de interpretar o de entender porque no están claramente definidas, ¿ya? Pero quiero partir por lo siguiente. Primero, cuando nosotros vemos la palabra y vemos todo lo que Dios nos pide, nos limita o nos prohíbe, entendemos que debemos a Dios obediencia absoluta, ¿cierto? En sus mandamientos, en sus leyes. Por ejemplo, no adulteres. El cristiano no debe adulterar. No mientas. No tengas dioses ajenos. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería. Y así una serie de otros mandamientos que son de obediencia absoluta. Deben ser de obediencia absoluta de parte de los cristianos. ¿Sí? Y no hay vuelta que darle. No hay otro prisma con que mirar. En otras palabras, debemos luchar contra eso. Debemos salir de eso. No debemos caer en eso. ¿Por qué? Porque caemos en desobediencia. ¿Ya? Eso no debe ser practicado por un cristiano. Y si estás tropezando en eso, debes luchar hasta obtener la victoria como cristiano. Y eso es un absoluto, en cierta forma. Ahora, si tú eres cristiano o te dices cristiano y robas o adulteras o mientes y tienes ídolos,
descaradamente, sin ningún cargo de conciencia, entonces yo podría decirte ahora a la cara, al parecer no eres cristiano, ¿ya? Es por eso que es interesante que hay ciertas cosas que son leyes y mandamientos que debemos obedecer sí o sí. Es una parte. Pero también, segundo, hay temas donde la Biblia, hermanos, no es muy específica o muy clara o muy tajante en relación a dicho tema. Podríamos tener un principio, podríamos sacar una deducción, podríamos tener un lineamiento respecto a eso, a ese tema, pero no hay algo concreto que se dice en la Biblia. Y esos son los temas, o ese es el prisma con que Pablo va a abordar el capítulo 14 para tratar esas situaciones. Por ejemplo, una pregunta, ¿debe una mujer maquillarse? ¿Qué podría decir a eso? Algunos dirían, sí, por supuesto. Otros dirían, no, es que quizás un poquito de maquillaje, pero no muy maquillada. No sé, es un tema. Otro punto, ¿piensas tú que un cristiano puede fumar? Bueno, diríamos que no. Pero ¿y si es un cristiano recién convertido? O bien si es un cristiano que lleva ya años, pero es inmaduro en la fe. ¿Cómo juzgaríamos ese punto? ¿O has pensado tú que el fumar es una adicción que no es fácil de salir de ella? Eh, ¿Cómo juzgaríamos ese asunto? Por ejemplo, ¿pueden los jóvenes ir juntos a la playa y bañarse, hombres y mujeres, sin ningún problema en la playa? Unos dirían, no, es que eso es imprudente o puede tentarnos. Otros dirían, no, ¿qué problema hay? ¿Cómo se juzgan esos temas así? ¿A la luz de qué parámetros? O por ejemplo, ¿es malo ver una película de acción? Ahora, ¿cuánta acción? ¿Es malo cuando hay mucha acción, pero también hay mucha muerte? ¿Cómo yo juzgo ese tipo de cosas? ¿Ya? Por eso, hermanos, hay muchas situaciones que tengo que juzgar en base a principios, a convicciones y también a la conciencia de que hay personas que no tienen las mismas convicciones que yo, hay personas que son nuevas en la fe, otros que son muy antiguos en la fe, pero son de fe débil o son niños espirituales, ¿ya? ¿Cómo juzgaremos ciertas situaciones que no están claramente definidas en la Biblia, ¿ya? Y estaba escuchando una anécdota que me hizo bastante sentido. Cuenta una historia de una señora creyente con su familia que vivía en el extremo de un país, en un extremo de un país. Y en su iglesia se consideraba pecado o no se permitía directamente que los jóvenes fueran juntos, hombres y mujeres, a una piscina y se bañaran en traje de baño, ¿ya? eh, no se permitía, así que había que separarlos y, había que mantener eso muy distantes, ¿ya? A ellos muy distantes, y se consideraba muy malo o pecaminoso. Bueno, esta señora se trasladó al otro extremo del país y comenzó a asistir a una iglesia del otro extremo del país, y un día la invitaron a un paseo donde iban también jóvenes. Y cuando ella llegó al paseo, quedó pasmada, quedó impresionada, le costó recuperarse, porque vio que ahí, en forma muy habitual, los jóvenes se bañaban en la playa juntos con las señoritas y disfrutaban de una tarde de playa juntos. Y ella quedó muy impactada. Entonces, ¿cómo se ve esto entonces? Bañarse entonces en la playa con jóvenes, entre jóvenes y mujeres, en una iglesia es considerado malo, pecaminoso, y en otra iglesia no es considerado malo, pecaminoso. ¿Cómo se juzga eso? ¿Cómo se hace eso? No es fácil, ¿cierto? Por eso el capítulo 14 es interesante, porque Pablo aquí aborda esta temática, ¿ya?
nos da algunas guías para enfrentar estas situaciones cuando las cosas no son tan claras ni tan específicas, ¿ya? Primero, tenemos que hablar de tres normas para poder tener una directriz, una dirección en cuanto a estos temas. Primero, no hagas nada si no estás verdaderamente convencido, ¿ya? Si Dios no ha puesto un peso de convicción sobre eso. Es importante adquirir ciertas convicciones frente a lo que estoy haciendo, ¿ya? Segundo, déjese guiar también por la conciencia que Dios le ha dado. Frente a una situación que voy a hacer, frente a un proyecto que voy a ejecutar o una decisión que voy a tomar, piense, ¿me voy a sentir realmente en paz? ¿Voy a sentir júbilo y alegría en el Señor por lo que voy a hacer? Hay que juzgar eso en el futuro. ¿Esto que voy a decidir traerá paz, alegría y contentamiento con el Señor? Otra pregunta a la conciencia. Cuando hice aquella cosa, cuando tomé tal decisión o cuando fui a tal lugar o cuando vi tal cosa y miro hacia atrás y lo recuerdo, ¿me produce desprecio a mí mismo? ¿Me siento incómodo por lo que hice? ¿Siento que no estuvo bien? Otra pregunta a la conciencia. ¿Aquella decisión que voy a tomar estaría aprobada por Jesucristo? ¿A aquel lugar donde voy a ir, podría yo invitar al Señor que fuera conmigo? ¿Lo que voy a hacer o voy a mirar podría hacer partícipe en eso al Señor Jesús? Esa es una segunda pregunta que yo me podría hacer para tratar de orientarme en esta decisión o lo que voy a hacer. Y tercer punto, la consideración por los demás. Antes de hacer algo que me parece que no está muy claro, ¿estoy considerando a los demás? ¿Estoy considerando a los niños de mi escuela, de mi clase de escuela dominical? ¿Estoy pensando en lo que podría provocar en los hermanos mayores de la iglesia? ¿Estoy pensando en cómo podría esto afectar a nuestros jóvenes? ¿O cómo podría afectar al liderazgo de la iglesia, mi vida, la vida de mi familia? Esa es la consideración por los demás. Veamos el capítulo 14, ¿ya? Capítulo 14 de Romanos dice, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres para juzgar al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie, o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Pero el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos, así que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Y aquí comienza los primeros 4 versículos con una diferencia que se puede producir en cuanto a la comida, ¿ya? Y dice aquí, mira, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Cuando habla del débil en la fe, está diciendo, mira, vas a tener que tratar de pronto con alguna persona que no está madura en la fe, que no ha crecido tanto. Quizás es un nuevo creyente, o quizás es un creyente antiguo, pero es un niño en la fe. Esos son los débiles en la fe, los que están recién creciendo. Son tus hermanos, son hijos de Dios, están creciendo, aman al Señor, adoran al Señor, pero son débiles. Hay ciertas áreas en que ellos aún no tienen ciertas convicciones. Y aquí dice, cuando te juntes con un débil en la fe, si tú eres maduro, entonces recíbalo.
acéptelo tal como está, atiéndalo, ayúdele y no lo reciba o no se junte con él para contender o para discutir sobre opiniones. Eso está diciendo, sobre qué opina uno y qué opina otro. Oh, no, es que yo opino que comer carne está mal. Ah, no, pero es que yo opino que comer solo verduras es incorrecto. ¿Por qué usted come solamente legumbres? ¿Y por qué usted no come carne? Mira, si me voy a juntar con alguien, no entremos en una discusión o en una contienda por cosas que no tienen tanta relevancia, ¿ya? En otras palabras, lo que está diciendo Pablo, mira, Pablo, el que se sienta libre de comer de todo, coma de todo, pero no juzgue al que no come de todo. Quizás unos dirán, bueno, yo como cerdo. Bueno, qué bueno que coma cerdo. Otros dirán, yo no como cerdo. Bueno, no coma cerdo. Otros dirán, mira, a mí me gustan los mariscos. Coma marisco, ¿cierto? Y se producía un litigio, una situación difícil, porque al interior de Roma, de la iglesia en Roma, había muchos judíos. Y muchos judíos que estaban entrando en esta nueva vida en Cristo, donde el Señor decía, mira, de todo lo que hay en la carnicería se puede comer, y cuando lo coman, cómanlo con acción de gracias y punto. Entonces seguramente algunos judíos decían, bueno, a mí la ley me prohíbe comer cerdo. Y el gentil debiera decir, bueno, entonces no coma cerdo. Pero si a mí la ley no me prohíbe comer cerdo y como cerdo, no me juzgue, ¿cierto? No entremos en contiendas por situaciones como esta. Hermano, esta situación de la comida no solamente trajo problemas en Roma, también trajo problemas en Corinto, porque los hermanos estaban juzgando unos a otros, mira lo que come, mira por qué no come, y al final entraban en litigios, en conflictos, por situaciones que no debiesen provocar conflictos verdaderamente. Ahora, del versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno está plenamente convencido en su propia mente. O sea, mire hermano, si usted considera que hay ciertos días que son sagrados y está convencido de eso, qué bueno, téngalos como sagrados para Dios. Ahora, si usted considera, hermano, que todos los días son iguales, entonces qué bueno, todos los días son iguales para usted, porque usted los tiene como iguales para Dios, ¿ya? Si alguno considera un día sagrado, que dice acá, para el Señor lo está considerando. Ahora, si hay otro que considera todos los días iguales, bueno, para el Señor los considera iguales. Y aquí una vez más, sin duda, toda la norma religiosa de leyes que también tenían los judíos entraba en complicación con este nuevo mundo cristiano, ¿cierto? ¿Por qué? Porque los judíos guardaban el sabbat y tenían otras fiestas y posiblemente muchos de los gentiles de Corinto no festejaban esas fiestas ni tenían esos días sagrados. Pero son dos culturas diferentes. Pero aquí estamos apuntando a Cristo. Si tú tienes ciertos días para honrar a Dios, hazlo para Dios. Pero si tú que eres otro, esos días no son para honrar a Dios, entonces no honres a Dios en esos días. O no los dediques como sagrados para Dios. ¿Por qué? Porque todos los días son de Dios. Entonces Pablo está llegando a decir, mira, al final no nos juzguemos unos a otros, no entremos en complicaciones. ¿Por qué? Porque al final todos nosotros vamos a dar cuenta ante el tribunal de Cristo. Tanto judíos como gentiles pertenecemos a Cristo. Y si nosotros vivimos, como dice el 8, vivamos para Cristo. Y si morimos, moramos para Cristo. Mira el versículo 9. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, dice, ¿por qué juzgas a tu hermano? Le pregunta. O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla, versículo 11, y toda lengua confesará a Dios. De manera, por favor, no entremos en estas situaciones.
De manera, versículo 12, que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Usted dará cuenta a Dios de sí. No esté menospreciando a otros, no esté poniendo su juicio sobre otros. Así que ya, versículo 13, no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano. Y ahí llega hasta una parte y después continúa con algo muy similar, hermanos. Esta porción es tan práctica porque nos sucede, hermanos. A veces nos cuesta discernir en este tema qué es lo más correcto. Lo primero que Pablo dice, mira, no caiga en juzgar y menospreciar. Pida al Señor que le guíe en su conciencia, en su pensamiento. No se olvide que en una congregación no todos son maduros, no todos tienen las mismas convicciones. Hay nuevos creyentes, hay antiguos creyentes. Tenga cuidado con eso. Ahora, miren por favor para mostrarles una vez en 1 Corintios, para que sepan que Pablo también estaba abordando este problema en otra iglesia. Primera a los Corintios, capítulo 10. Primera a los Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 26. Dice, todo mes, ¿qué cosa? Lícito. 1 Corintios 10, 23. Pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Ya? Y aquí viene la frase clave. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Mira, ya no esté pensando tanto en su propio bien. Mejor intente no ser tropiezo para otros. No complicarle la vida a otro por algo que no necesita ser juzgado. ¿Ya? Dice, de todo, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. ¿Ya? Porque ahí en el Corintio había un litigio también en cuanto a que algunos comían ciertas carnes que se compraban en el mercado, que cierta parte de ese animal había sido ofrecido a los ídolos. Y entonces decían, oye, ¿por qué está comiendo carne ofrecida a los ídolos? Y Pablo dice, mira, esa carne no tiene ninguna complicación en ser comida, no está contaminada porque un ídolo no es nada, ¿ya? Y si una parte fue ofrecida a los ídolos, fue una parte, pero esta carne no tiene ningún problema, así que coma con tranquilidad. Ahora, si a usted le complica, entonces no coma, y punto, está diciendo. Mira el versículo 31 del mismo 1 Corintios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judío, ni a gentil, ni a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Mira, si al hermano le complica mucho que yo coma cerdo, entonces no como cerdo. Y si al hermano le complica mucho que yo no coma legumbres, si quiere que yo coma legumbres, entonces como legumbres. Eso está diciendo Pablo, porque estoy buscando el beneficio de otros. Y por último, importante tener esto en mente por causa de mi pensamiento. Filipenses capítulo 4, versículo 8, dice, por lo demás, hermanos, versículo 8, Filipenses 4, 8, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Hermanos, es una regla grande para poder discernir frente a muchas situaciones. Mira, yo quiero pensar las cosas verdaderas, quiero ser honesto en mi pensamiento, quiero ser justo en lo que digo, quiero tener pureza, quiero ser amable y quiero que todo lo que yo haga sea de buen nombre y de virtud. Pablo en el capítulo 14 de Romanos entró en este tema que no es fácil muchas veces tratar. Pero bueno, ya nos va dando algunas pautas, ¿cierto? Para ser más equilibrado y para no hacer de nuestra vida cristiana una vida de contiendas, de juicios y de menosprecios. Gracias al Señor por este momento. Oremos.
Señor, gracias, porque hemos entrado en el capítulo 14 y estamos entendiendo muchas cosas más, Señor, que nos hacen hacer de nuestra vida espiritual una vida equilibrada, una vida de amor al prójimo, una vida mesurada y también, Señor, procurar en todo no ser tropiezo y ni desánimo para otros. Gracias, Padre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, un buen tiempo para ir avanzando. Próxima semana vamos a terminar el capítulo 14 y nos vamos a preparar para el 15 y ya estamos a las puertas de llegar al final de nuestro libro de Romanos. Que Dios bendiga este tiempo, que tengan un gran tiempo de oración. Un abrazo para todos los miembros de nuestra iglesia IBJR y para todas las visitas que están con nosotros. Que Dios les bendiga.